Buenas noches, muchas gracias por conectarse a esta hora desde Chile y el resto de Latinoamérica para este webinar de controversias en cirugía sobre luxación acromioclavicular aguda. Tenemos un gran panel, empezando por nuestro invitado estelar de hoy, el doctor Peter Millett de Steadman Clinic, Vail, Colorado, que ha tenido la gentileza de poder estar compartiendo con nosotros sobre este tema y con el cual partiremos este webinar. Luego seguiremos con el doctor Francisco Ruiz, de Clínica Alemana, luego con el doctor Rodrigo Liendo, de la Red Salud UC de Santiago, y finalmente con el doctor Miguel Pinedo, de Clínica Las Condes, y finalizaremos con una discusión alrededor de este tema. Tenemos ya sobre 200 personas dentro del auditorio virtual y queremos partir con nuestro anfitrión. El doctor Millett tiene mucha experiencia en este tipo de cirugías, se ha dedicado especialmente a la traumatología en relación a lesiones deportivas y la artroscopía de hombro. Así que con esto yo le voy a dar el pase al doctor Peter Millett para el primer tema de hoy. Dr. Millett, is early surgical treatment necessary for all Rockwood 5 AC joint injuries? I would say I wasn't able to vote, so I have to give my talk to let you all figure that out. Okay, thank you very much. Shall I start? Yeah. Okay, let me share my screen. Les aviso por mientras que pueden dejar preguntas en la casilla de preguntas que las vamos a tratar de contestar hacia el final. Can you see it okay? Yes, great. Yeah, perfect. Well, it's a great honor for me to be here. Buenas noches. I am in Vail, Colorado in the United States. It's about 2 hours behind you. It's 6 o'clock in the evening here. We've been battling COVID here for about the last month or so, and have been doing only emergent and time-sensitive surgeries, so that's affected our practice quite significantly. But fortunately, it seems like we've passed our peak here, and our hospital system here, at least, has not been overwhelmed. In other parts of the U.S., it has been bad, for example, in New York City and other places. So we're hopeful that we're on the backside of the curve of this. So I've been given the task of answering the question, is early surgical treatment necessary for Rockwood type 5 AC joint injuries? Here is what, for those of you who don't know where Vail, Colorado is, the Rocky Mountains are in the west. This is where New York is, and we're right in the center of Colorado. And it's a beautiful place to live. We have a well-known sports medicine clinic here that was started by Dr. Richard Steadman in the 1990s. And we have a lot of athletes who come from around the country and around the world, and a lot of active people that live here in our community. And we have a group of about 14 orthopedic surgeons that are part of our clinic, and we have a research institute as well. This is what Vail is known for, the skiing. It's also very beautiful in the summer. This is the top of the Birds of Prey World Cup downhill course, which is held every year in December. Because we have skiers, we also have a lot of ski racers, and this is one of my patients here who was a skier cross racer, and unfortunately, sometimes they get injured. So here you can see him getting taken out. He was actually winning the race, and he suffered a complex shoulder injury with a high-grade AC injury, as well as a shoulder dislocation. And for those of you who missed it the first time, you can see it in slow motion here with the second round of the injury. So what should be the goals of management with the AC joint? It's appropriate and timely treatment, whether that's operative or non-operative. We want to permit our patients to return to sports, work, and life as quickly and safely as possible. And we would like to restore pre-injury levels of performance, which I think is important for some overhead athletes and some people with occupational demands or in the military. The Rockwood classification we're all familiar with, 1 through 6.
The most common types that need surgery historically have been 3 through 5. I've not personally seen a type 6, although there have been a few cases of that. The Isicos modification you're all familiar with. This is a subclassification of type 3s. 3As are considered stable with no overriding of the clavicle, and 3Bs are unstable medially with overriding of the clavicle and some scapular dysfunction. And there's some suggestion that maybe 3Bs will do better with surgical treatment. What we're here to talk about tonight is the type 5, which is, as Rockwood described, it's a significant injury to both the AC and CC ligaments, with injury as well to the delta trapezial fascia, with displacement of the clavicle more than 3 times the diameter of the distal part, and the distance of the CC, the corticoclavicular distance is increased 100 to 300% of the normal distance. The problem is this is a dynamic injury, so depending on the force you apply to the arm or how much muscle activation, it can change the amount of displacement. So a type 3 can be a type 5 sometimes. So the classification is not exactly perfect, but typically we're talking about high-grade injuries with a significant soft tissue disruption. What about the role for non-operative treatment? I think that historically there's clearly a role for type 1, 2, and 3A injuries. Perhaps the 3s if they're a high-level athlete or laborer, or they've failed conservative treatment. We did a study with mice patients, and it didn't seem that with the grade 3 injuries that there was a significant risk in waiting, although I'll come back to that later in my talk. The grade 5 injuries, and you asked me to talk about this, really there's limited evidence from the literature about what the best treatment is. Historically, we've always said surgical treatment is necessary for these. Historically, we've said grade 4 injuries, which go posteriorly, need surgical treatment. Grade 5 injuries, these high-grade ones, need surgical treatment. And grade 6, which is a subcoracoid dislocation, would need surgical treatment. Historically, we had non-anatomic reconstructions with Weaver-Dunn procedures, which had not ideal outcomes and in some cases had high complications. And now we have these anatomic reconstructions which seem to have better outcomes, but we still are plagued by high levels of complications with these procedures due to the lack of significant soft tissue coverage in the area and also the forces that are applied to the distal clavicle. So there's pros and cons to surgery. Early surgery, this may allow the native ligaments to heal. There's a question about whether we should have a graft augmentation even with acute injuries. There's some suggestion that maybe we can have better outcomes because the patient doesn't develop dysfunction of the shoulder girdle. But there is some evidence that some patients do well with non-operative treatment. Delayed surgery or non-operative treatment may reduce the need for unnecessary surgery. The problem with delaying surgery is you typically are going to need some type of a graft. The patient may start to have more disability from loss of scapular control, and then there's some suggestion that perhaps they may have worse outcomes. Here's a study looking at 34 shoulders with type 5 injuries. This was an active military population. 21 of the patients were treated conservatively. So many of the patients underwent surgery right away, but of the conservatively treated patients, 61% of the patients were able to return to duty without surgery. 23% required surgery. They crossed over and they were able to return to surgery. So it does seem like delayed treatment does have a role in these patients, and non-operative treatment seems to have a role. And there were no significant delays in the return to active duty when you looked at those who underwent early surgery versus conservative treatment. So the question, is early surgical treatment necessary for type 5s? I think the clear answer is no, not in all cases, but in many cases, I think surgical treatment is necessary. This is an example here of a patient of mine. He's one of the top professional hockey players in the US, and he gets checked into the board here.
and he has a type 5 AC dislocation. He ended up being treated non-surgically, and he was able to return back to play. Now, he plays a sport that doesn't require overhead activity of his arms. So managing type 5 injuries requires some consideration and some patient selection. One of the things I always look at is it reducible? Is there an associated intra-articular injury? What are the patient's goals and expectations? What is their sport or work? And what are their significant health or medical comorbidities that might be in favor of surgical treatment or against surgical treatment? It's always important to look for associated injuries. Physical exam, x-rays, and MRI can be helpful. I try and see if the distal clavicle is passively reducible. If it's not passively reducible, the distal clavicle has buttonholed through the soft tissues, and those patients tend to have persistent pain and do poorly with non-surgical treatment. If they have significant intra-articular injuries like a very high-grade slap tear or a bucket handle slap tear, or it goes into the biceps tendon or rotator cuff tear, if they have avulsion or a distal clavicle fracture, those patients sometimes need to have surgery. And then if there's a severe delta trapezial fascial rupture or severe loss of scapular control, many of those patients do poorly with non-operative treatment. So for me, the indications for acute surgery, if there's significant associated injuries, as we talked about, if there's severe skin tenting and the patient is very dissatisfied with the way their shoulder control is, if you're unable to reduce it passively, this is an example here of a professional football player, American football, who were unable to reduce this passively. It's buttonholed through the soft tissues. He needs his arms to be overhead for his sport, and he's unable to do so, so he underwent surgery. And those who have severe scapular dysfunction and unable to elevate their arm after an appropriate period of rest, those patients typically will do poorly with non-operative treatment. Surgical options, we'll go through this, but there's a number of options with primary repair or anatomic reconstruction. In most cases, I do an arthroscopic reconstruction with a graft and some type of CC fixation. Just an example here of a 22-year-old baseball player, professional with his dominant arm, grade 5 separation. The periosteum had stripped from the distal clavicle. The joint capsule was intact. He underwent an allograft reconstruction of the CC ligaments with repair of the periosteum and the AC capsule and preserving of his AC joint. He was able to get back to overhead sports at a year later. There are indications for late surgery. That's beyond the scope of my presentation here, but if they fail non-operative treatment or they have significant performance or work-related issues, then I think some type of a CC reconstruction would be indicated. Distal clavicle excision, historically we perform this to prevent post-traumatic osteoarthritis. There's some evidence that it preserves stability, so if you're going to do an acute surgery, I presently prefer to preserve the distal clavicle if I'm going to treat it acutely because it does add some stability to the joint. Our clinical results, we've published this. These are a mixed series of grades 3s, 4s, and 5s, but you can improve the ASES score in patients back to normal levels. The problem is that we've had a fair number of complications. The most significant complications were fractures when we were doing an anatomic CC reconstruction and putting the graft through drill holes in the clavicle. And we had to fix those in a couple patients. Since we've gone to avoiding bone tunnels for the graft, just looping the graft around the clavicle, we now have had no clavicle fractures or coracoid fractures. We looked at this in the lab and we did show that there were biomechanical consequences to making these larger drill holes, and our lab model simulated what we were seeing clinically with the strength for a fracture reduced with the larger diameter holes, and most of the fractures were occurring medially. So the current technique I use is an arthroscopically assisted technique. I use CC fixation with buttons and tape or a suture loop.
I do a 2.4 millimeter drill hole through the clavicle and through the coracoid. The graft is looped around without large drill holes in the clavicle or the coracoid. I preserve the distal clavicle in acute cases, and in some high-grade cases, we also are adding AC fixation. Our latest modifications, we use a lower profile fixation on the clavicle to try and reduce irritation of the soft tissues and avoid any tunnel widening. We are also using reduction under fluoroscopy, using a tensioner to help assist with the controlled reduction of the clavicle. We put an extra loop of a suture tape around, and we can watch the reduction, and then we can secure our graft in our CC fixation device. In high-grade cases and many chronic cases, we also perform some type of AC fixation. I've used internal braces, I've used allografts. More commonly now, I'm using an arthroscopically assisted figure of 8 AC reconstruction with suture tape. I'm not sure if this is the best method, but this is what we're doing presently to add some additional stability to the AC joint as well. Our clinical results with the current technique, I've done 105 of these cases since 2011. These were types 3s, 4s, and 5. Our patient satisfaction was 9 out of 10 on median. We had 2 that required revision surgery, and it had a couple of complications that you can see here. So it seems like our fractures have gone down. As I mentioned earlier, there is some clinical evidence that early treatment does result in better outcomes. This is a study from Rolf showing that the early results had lower complications than late surgery. This study from Song was a systematic review looking at 8 studies. Again, it was mixed 3, 4s, and 5s, but they had improved outcomes with early versus late. So if we can extrapolate, perhaps the type 5s as well would do better with early surgery. This was a mixture of cases with 3s, 4s, and 5s. We recently did a study looking at this. This is a systematic review that Joe Rysbarski did with us. He trained at the Hospital for Special Surgery in New York and is now working with us for the year. And this is a systematic review of 29 studies looking at type 3 AC reconstructions, a little bit different. But what we found was that the patient-reported outcomes were higher for the acutely treated versus the chronically treated. And also the anatomic results were also more favorable for the acutely treated versus the chronically treated. So although there's not a lot of evidence for surgical treatment versus non-surgical treatment or acute versus chronic treatment in the type 5s, they are a higher grade. It would suggest that they might follow the same pattern. So my current approach is for all cases, I do a C reconstruction with a graft if we're going to do surgery. We do CC fixation with cortical buttons and strong suture. We do radiographic confirmation of the reduction. Most of the time in acute cases, we do not do an AC resection. We address the AC joint in selective cases in higher grade, and in some cases, we'll use an autograft if the patient prefers it. So in summary, the type 5 AC management, I think we're lacking prospective comparative studies, but perhaps we can extrapolate from some of the data that I showed you for type 3s or with types 3s, 4s, and 5. I think appropriate and timely treatment for our patients is what we want. We want to consider the patient goals, the health, their sport, the timing of the injury, where they are in their season. In many cases, I think surgery is recommended for for type 5s, and there seems to be improving outcomes with anatomic reconstructions. And the key is really working to minimize complications. So thank you very much for your attention. It's a great honor for me to be here, and I look forward to the upcoming presentations and the discussion that will follow. Muchas gracias. Okay, thank you very much, Dr. Millet. We have a lot of questions, but we will let them still ask and answer them at the discussion. ¿Cuál es el sistema de fijación de preferencia en el contexto de una luxación acromioclavicular aguda? Y la segunda pregunta asociada es si usan injerto para cirugía en paciente con menos de 3 semanas de evolución.
Do you use a tendon graft in patients with less than 3 weeks from injury? Ya están abiertas la posibilidad de responder. Vamos a compartir los resultados. Perfecto. Entonces parece que la gran mayoría se está inclinando por sistemas más modernos de suspensión de coracoclaviculares, sea botones o cerclajes. Y con respecto a la pregunta sobre injertos, la gran mayoría no usa injertos en cirugía precoz. A continuación, el doctor Francisco Ruiz de Clínica Alemana nos tratará de contestar esta pregunta y decirnos, ok, cuál es la técnica y si podemos tener algún gold standard hoy en día. Adelante, Pancho. Gracias, Michael. ¿Me escuchas? Ya. Michael me pidió que tratara de ver cuál de las técnicas de estabilizaciones vigentes es efectivamente la mejor. Estoy trabado, Michael. Ya que hemos decidido, ahí está avanzando. Sí, ya que hemos decidido qué paciente es el que queremos operar, tenemos que definir cuál es la mejor fijación disponible y a la cual tengo acceso. Y estas pueden ser una fijación acromioclavicular directa o una fijación coracoclavicular indirecta suspensoria. Ahora, si vamos rápidamente hacia las fijaciones directas, creo que estas todavía tienen un rol. Estas pueden ser el uso de agujas paralelas o el uso de una placa gancho. Respecto a la aguja de Kirchner, hay que tener en consideración que estas pueden migrar, por lo tanto una consideración es dejarlas dobladas subcutáneamente. Hay que pensar que incrementa eventualmente los daños articulares, pero lamentablemente esto es algo inherente a la técnica. Se pueden infectar, pero si las dejamos subcutánea probablemente esto no va a ocurrir, y no debemos olvidar que debe ser retirada en un plazo de 2 a 3 meses. En general, se utilizan para lesiones agudas, ya sea las agujas o las placas gancho, o ante el fracaso de una técnica suspensoria, se pueden utilizar también en aquellos pacientes que tienen asociada una fractura de coracoides, o en un paciente que tiene previamente un Latalier, circunstancia que cada vez es más habitual, o inclusive la placa gancho puede ser ocupada en aquellas fracturas iatrogénicas de un túnel clavicular, ocasionalmente en las reconstrucciones tendíneas. Aquí tenemos un ejemplo de un paciente con una luxación acromioclavicular, pero que llama la atención que la distancia coracoclavicular del lado derecho está conservada, por lo tanto todos nosotros ya sabemos que este paciente tiene asociado una fractura de coracoides. Y en este caso en particular se fijó la coracoides y al menos de manera parcial se logró reducir la acromioclavicular con un par de agujas. Aquí tenemos otro paciente en el que se puede fijar que el paciente tiene un Latalier previo y este paciente preferí fijarlo con un par de agujas. Otro paciente, rugbyista, con un Latalier previo, en que obviamente no había una coracoide suficiente para una técnica suspensoria, se le recomendó no operarse, lo cual el paciente rechazó, por lo tanto opté por una placa gancho. Otro paciente, lo operé yo, le hice una fijación suspensoria con amarras subcoracoideas que falló precozmente, por lo tanto opté por una fijación con aguja para mantener la fijación hasta que las partes blandas lograran cicatrizar. Ahora, si vamos a hacer las fijaciones coracoclaviculares indirectas, que son las más frecuentemente utilizadas, clásicamente primero los tornillos, después un ancla o un par de ellas, amarras, botones, 2 o 3, e incluso injerto. Si vamos al tornillo, el problema es que había que retirarlo cercana a la 8ª semana, y no era infrecuente la osteolisis y fractura clavicular, inclusive de la coracoides. Pero las amarras y los botones tampoco están exentos de estas lesiones. Inclusive las amarras subcoracoideas pueden tener aserramiento de la coracoides. Puede haber incluso reacción a cuerpo extraño, pero tanto las amarras como los botones y los injertos pueden ser colocados de manera artroscópica, lo cual me permite hacer diagnóstico de lesiones asociadas. Y particularmente en el caso de los injertos, en nuestra realidad, es una gran ayuda en el caso de la reconstrucción de casos crónicos. Aquí tenemos algunos sacados del baúl de los recuerdos, un paciente que debo haber operado hace más de 15 o 16 años, en que le coloqué un tornillo tipo Bosworth con un gesto tipo Weber-Dan, en que tenemos una radiografía postoperatoria adecuada, pero no estaban exentos los riesgos, en este caso hubo un aflojamiento a nivel de la coracoides. Y había que sacar estos tornillos, por lo tanto en esa época dijimos, ¿será adecuado colocar un ancla? Con tratamientos iniciales
que eran promisorios, pero lamentablemente por la debilidad de las suturas y el bajo score, lamentablemente fallaban. Y finalmente nosotros llegamos a esta ecuación en que logramos llegar a estas amarras subcaracoideas que actualmente hacemos desde hace más de 15 años, en las cuales a los pacientes a través de una amarra doble de fiber wire y una amarra doble de fiber tape subcaracoideo y transclavicular, logramos estabilizarlo. Y déjenme brevemente mencionarle cuál es nuestra experiencia. Con un fiber tape inicialmente se hacía de manera abierta. Las incisiones las empezamos a achicar desde 5 centímetros y terminamos prácticamente en 3, después ya no nos cabían los dedos. Teníamos resultados cosméticos adecuados. Este era el paciente, se operaban los 2 túneles, pero dijimos, ¿qué más podemos hacer? Y dijimos, ¿por qué no lo hacemos artroscópico? Se puede hacer artroscópico y pasar estas amarras subcoracoideas y asegurarnos que el fiber wire y el fiber tape doble quede subcoracoideo, con resultados cosméticos adecuados y radiográficos también. Logramos prácticamente, la última vez que hicimos una revisión en el año 2015, llevábamos ya 10 años con casi 300 pacientes. Sin embargo, nuestras complicaciones demostraron que había pérdida de reducción, y llamábamos pérdida de reducción a todos aquellos pacientes que tenían más de 5 milímetros de diferencia con respecto al postoperatorio inmediato, fueron aproximadamente el 20%, pocas infecciones, algunas reacciones a cuerpo extraño, y tuvimos que hacer una reoperación más o menos en 10 pacientes. Logramos encontrar hallazgo artroscópico, que es una de las gracias de todas estas técnicas con apoyo artroscópico. Y vamos llegando finalmente a los implantes dedicados de última generación, en que inicialmente fueron con 2 botones, uno transcoracoideo y un transclavicular, posteriormente 2 transclaviculares manteniendo un subcoracoideo, en que tratábamos de reconstruir la anatomía del ligamento conoide trapezoide. Y hoy día los de última generación que tratan de usar solamente un túnel transclavicular, pero mantienen el túnel transcoracoideo con una banda o un tape de más alta resistencia que permite reproducir, al menos desde el punto de vista biomecánico, la fuerza tensil del ligamento conoide trapezoide, al menos en la traslación superior. Aquí tenemos algunas de las imágenes radiográficas. Sin embargo, tampoco están exentos de reducción, digamos de pérdida de reducción. La pérdida de reducción puede ser en algunas series entre el 18 hasta el 23%, inclusive con migración de los implantes y con fractura de coracoides. Por lo tanto, ¿tiene algún rol agregar una reconstrucción tendínea? La gracia, al menos desde el punto de vista teórico, que el injerto daría la resistencia adecuada. Si soy capaz de hacer túneles anterolateral y posteromedial, podría recrear la orientación anatómica de los ligamentos corococlaviculares, y esto controlaría también la traslación anterior y posterior, sobre todo si le hago una prolongación del injerto hacia el acromion, y permitir una cicatrización biológica. La técnica descrita originalmente, lamentablemente con túneles muy amplios de 4,5 milímetros por masoca y con implantes que para nuestro medio eran costosos y lamentablemente no estaban exentos de rotura del tendón. Por lo tanto, nosotros pensamos que adecuadamente era más fácil amarrarlos entre ellos y hacer una prolongación hacia el acromion. Inclusive desde el punto de vista artroscópico, como lo mencionó el doctor Millet, se puede hacer sin mucha dificultad, ya sea con implantes de última generación dedicados o inclusive con las amarres subcaracoideas. Por lo tanto, tratando de responder la pregunta que me hace Michael, ¿cuál es el gold standard? Hay que pensar de que hoy día un túnel es prácticamente igual a 2 túneles en lo que a traslación superior se refiere, que probablemente habitualmente es lo que más nos complica. Sin embargo, 1 y 2 túneles pueden ser menor que los ligamentos acromioclaviculares nativos. En cuanto a la traslación posterior, hay menos traslación posterior si hacemos 2 túneles claviculares. Ahora, vamos a la línea final. ¿Qué pasa respecto a la pérdida de reducción y los scores funcionales? En general, los scores funcionales son bastante buenos y se mantienen buenos a pesar de las pérdidas de reducciones radiográficas. Hay que pensar que si yo uso un túnel o 2 túneles, en general no hay una diferencia significativa desde el punto de vista estadístico y se acercan al 20-25%. Sin embargo, el hecho de usar 2 túneles para injerto aumentaría el porcentaje de pérdida de reducción radiográfica hasta el 42%, que marca en cierta forma una tendencia, pero tampoco es significativamente estadístico. Por lo tanto, para ir finalizando, ¿cuál es el implante ideal en una lesión aguda? Todo aquel que tenga la fuerza suficiente para mantener
la articulación acromioclavicular reducida, al igual que el espacio coracoclavicular, esperando la cicatrización de las partes blandas. Por lo tanto, ¿cuál de todas estas es el gold standard? Cualquiera de ellas sirve en función de las características del paciente, de las lesiones asociadas y de los recursos que tengamos disponibles en cada uno de nuestros medios. Gracias, Michael. Gracias, Francisco. Se están generando muchas preguntas. Les recuerdo que las hagan en la casilla de pregunta y respuesta. La estamos anotando y dejándolas para el final. Bienvenido a la gente que se ha ido incorporando hacia ya la segunda presentación. Hay gente que está mandando mensajes desde Colombia, Argentina, Lima. Así que bienvenido a toda la gente de Latinoamericana. Bien, para seguir con el programa, vamos a avanzar con la siguiente pregunta. Se prepara el doctor Rodrigo Liendo, de la Universidad Católica. Y ahondando un poquito más en las técnicas con respecto a la luxación acromioclavicular aguda, él va a tratar de contestarnos si es necesario agregar un cerclaje acromioclavicular cuando usamos estos mecanismos de suspensión coracoclaviculares. Y les hago la pregunta a ustedes que están en la casa, ¿es necesario agregar fijación acromioclavicular cuando se usa algún sistema de suspensión coracoclavicular, sean botones o cerclajes? ¿Quiénes lo están haciendo de rutina? Los resultados, ahí están los resultados. 2/3 del auditorio hoy día no está haciendo o cree que no sería necesario hacer cerclajes acromioclaviculares de rutina cuando se usan los otros sistemas de suspensión coracoclaviculares. 1/3 creería que sí. Bien, Rodrigo, te dejo la difícil misión de contestarnos la pregunta. Muy bien. ¿Se escucha bien, Michael? Perfecto. Muy bien. Bueno, ya tenemos la pregunta. ¿Es necesario agregar un cerclaje acromioclavicular en luxaciones agudas? Vamos a hablar sobre anatomía, biomecánica, técnica y cuál es la evidencia clínica actualmente. A modo de introducción les tengo este paper que fue muy discutido porque el doctor Scheibel en su primera serie de usar un doble tightrope, o sea, imitando el conoide, el trapezoide para evitar la traslación posterior, vio que hasta un 42,9% de sus casos tenían una traslación posterior, y eso se asoció con peores resultados funcionales. Cabe decir que la evaluación fue muy crítica de su serie, con radiografías dinámicas en distintas posiciones, y también hizo un score nuevo para evaluar esto. ¿Pero qué pasó? Primero quiero hablar de qué estamos hablando, ¿ya? Porque tenemos gente de todo tipo de escuelas. Entonces primero quiero hablar sobre la estabilidad estática vertical, ¿ya? Que podríamos decir como la distancia coracoclavicular. Y vamos a hablar sobre la estabilidad estática horizontal, que es la flecha roja, que es la que se da entre la clavícula y el acromion cuando la clavícula se va hacia posterior. Y tenemos casos de inestabilidad dinámica, ¿ya? Que esta es una radiografía de Alexander o de Basamaña, que en fondo estamos haciendo un estrés con una rotación interna de la escápula. Y como podemos ver en esta radiografía, la primera no se ve ningún tipo de traslación, la segunda podemos ver una traslación parcial, y la tercera una traslación completa, que serían los peores casos, ¿ya? Esa es una inestabilidad horizontal dinámica. Es lo mismo, pero con botones aquí donde fallaron. Tenemos que volver a la anatomía, ¿ya? Y los estudios iniciales siempre han descrito la acromioclavicular como algo menor en su capacidad de sujeción. Recordamos los estudios de Debski originales con evaluaciones en ejes verticales, horizontales y profundidad, que son más bien limitados porque no consideraban la tridimensionalidad de la articulación. Y los nuevos estudios se han enfocado, debido a este problema, a las estabilidades rotacionales, ¿ya? Y eso les quiero hablar un poco más. La cápsula articular ayuda a la estabilidad traslacional y rotacional. Y eso es muy importante de entender. Una vez que uno saca toda la cápsula articular, manteniendo los coracoclaviculares, igual la articulación se descentra, se va hacia posterior, hacia superior o hacia inferior, dependiendo de las rotaciones hacia anterior o hacia posterior, ¿ya? Y hemos estudiado y hemos visto que la zona superior de la clavícula, de la articulación acromioclavicular, es la más importante y es la que permite controlar mejor las traslaciones en las rotaciones sobre todo.
También hemos descubierto que los ligamentos se rompen de distintas maneras. Ya se pueden lesionar a nivel de la clavícula, a nivel del acrómio y entre medio con distintos patrones. Los más importantes es a nivel de la clavícula y es donde los ligamentos se mantienen junto con el menisco en la zona lateral. Y hay que tener ojo porque se ha visto que el menisco y la cápsula se pueden introducir en la reducción y eso también lleva a que no podamos tener una buena reducción en el plano vertical ni horizontal. También hemos visto que los ligamentos cicatrizan, ¿ya? Y en general, los ligamentos acromioclaviculares van a cicatrizar bien cuando cicatrizan los coracoclaviculares. Este es un estudio con resonancias magnéticas evaluada entre 6 a 12 meses, donde se vio que en el 73% de los casos hubo una buena cicatrización de los ligamentos coracoclaviculares, se podían diferenciar, y un 27% no se diferenciaban, y lo mismo ocurría con los acromioclaviculares, sobre todo la zona superior. Interesantemente, este se relacionó con los días de la cirugía, que es otro tema si es necesario operar en agudo o en otros días más. La biomecánica y técnicas de cerclaje. Bueno, partiendo, la biomecánica cambió, entonces las evaluaciones ahora son rotacionales. La escápula puede rotar hacia interno o hacia externo, la clavícula hacia anterior o hacia posterior, y ambos generan distintos momentos de fuerza que se evalúan distintos. En general, los modelos de cerclaje, botón único o doble botón son muy buenos para controlar la traslación inferior y son bastante similares. Pero la rotación interna de la escápula, que sería el movimiento de esa radiografía dinámica, es mejor controlado con los sistemas de doble botón en este trabajo biomecánico. Pero ninguno de los tres sistemas logra controlar bien la rotación posterior del acromio o anterior de la clavícula, que es cuando uno eleva el brazo, ¿ya? Y en ese momento ninguno de estos sistemas lo pueden controlar. Si uno hace un análisis de un botón cortical único coracoclavicular, ve que el punto de estrés es el nivel de la sutura. Si coloca un cerclaje acromioclavicular, el estrés sobre el botón va a disminuir, lo que en teoría sería bueno para que se fatiguen menos o fallen en la cantidad de ciclos. Cuando lo llevamos a un laboratorio, esto no resiste el mismo análisis, ¿ya? Y en general la resistencia vertical no es mejorada con un cerclaje acromioclavicular, o sea, no es la función mejorar tus resultados de pérdida y reducción en el plano vertical, ¿ya? Sobre todo si estás usando doble botón, es donde tiene más fuerza la resistencia vertical. En general, si usamos doble botón y tenemos nuestros ligamentos y probamos la traslación posterior ahora, vemos que si cortamos los ligamentos coracoclaviculares, la traslación posterior aumenta casi un 70%, ¿ya? Si reconstruimos con un doble botón en distintos planos, logramos una recuperación de la traslación posterior, pero no alcanza a ser igual que la nativa. Y solo se recupera si es que colocamos algún tipo de cerclaje. En este caso, una doble cruz más unas vueltas en cuadrado. Sobre la cicatrización de los ligamentos o de la reparación, cosa que no hace nadie, pero es bastante útil para entender un poco cómo funcionan los ligamentos. Si es que reparamos los ligamentos en la zona anterosuperior, tenemos mejor control traslacional posterior, pero si los reparamos en la zona anterior y posterior, tenemos un mejor control rotacional, ¿ya? O sea, quiere decir que toda la parte superior de los ligamentos son importantes. Este es un trabajo del doctor Mazoca, donde trató de ver qué modelo de internal brace era el que mejor funcionaba para la estabilidad horizontal, ¿ya? Usaron fiber tape y sistemas knotless de fijación o con anudado, ¿ya? Dentro de estos sistemas, el que mejor controló la traslación posterior fue los sistemas cuadrados o sistema en X, o sea, los sistemas simples o con sistemas de fijación knotless no estaban funcionando para conseguir ese tipo de sujeción. Si vamos a las técnicas de cerclaje, partieron inicialmente con los sistemas coracoclaviculares, donde hacían cerclaje de la coracoclavicular y era fácil seguir haciendo un cerclaje acromioclavicular, descrito hace bastante tiempo, en redondo o en cruz. Se publicaron series de casos, algunos resultados. Actualmente se han publicado diversas técnicas, estas últimas artroscópicas, con un sistema de pasada única, que no sería la mejor según los estudios biomecánicos, pero la traigo a colación porque es una de las cosas que se está utilizando con un sistema de fiber tape. Pero, ¿qué más podemos hacer? ¿Ya?
y podemos ir a ver a los estudios clínicos para saber qué es lo que tenemos que hacer, finalmente. Volvemos al doctor Scheibel, 6-7 años después, hace una publicación donde mejora su sistema, cambia la segunda generación de los sistemas de Tightrope con mejor fijación clavicular y coracoides, y hace un sistema en cruz sobre la acromioclavicular. Esto lo logra hacer artroscópicamente con buenos resultados. En su serie, la distancia coracoclavicular, o sea, la capacidad de reducción vertical, se relacionó con buenos resultados en el score de Constant. La inestabilidad residual posterior, o sea, recuerdan que era de 42,9, baja a 5,8%. Y los pacientes con inestabilidades parciales no tenían peores resultados o no se podía explicar más bajo o más alto score de Constant por la inestabilidad residual parcial. ¿Ya? O sea, claramente logró mejorar sus resultados. Pero eso es una serie, ¿ya? Estudios comparativos tenemos poco, y traigo a colación que es un estudio francés. Una de las gracias de la escuela francesa es que hace estos estudios multicéntricos. No son randomizados, pero siguen una idea prospectiva en su desarrollo, a pesar de que puede ser un caso control finalmente. Porque la hipótesis de trabajo de ellos fue si la estabilización acromioclavicular mejoraba los resultados radiológicos funcionales. Fue muestreo por conveniencia, 54% de los casos no había cerclaje acromioclavicular. La mayoría de los casos fue técnica con doble botón, 85%, 14% cerclaje coracoclavicular. Y vamos a ver cuáles fueron sus resultados. 116 pacientes fueron reclutados. Como podemos esperar, la distancia coracoclavicular sí se relaciona con el score de Constant, ¿ya? Pero obviamente hay muchos casos donde la distancia se logra bien, pero tiene score bajos o score altos. Entonces, no solo la distancia coracoclavicular está explicando esta relación, que por cierto era de 0,13. Sí existió una correlación entre los días desde la cirugía con la posibilidad de una mejor corrección en el plano horizontal, ¿ya? O sea, al parecer el tejido que se forma cicatrizal o la capacidad de reducirlo va disminuyendo con los días. Y la distancia o la cercanía a una distancia cero acromioclavicular o cero comparado al contralateral sí se relacionó con un mejor constant en los estudios. Y en la medición dinámica, que son radiografías horizontales, pero en distintos planos con el protocolo de Tauber, se relacionó con mejores resultados clínicos. Entonces, finalmente, ellos pudieron concluir con este estudio no randomizado que la fijación acromioclavicular era óptima y tenía mejores resultados clínicos. ¿Qué aprendí después de esta revisión? Bueno, que la movilidad de la acromioclavicular es bastante dinámica, rota la escápula, rota la clavícula, y eso significa que hay que analizarla en distintos planos. Que si uno lo mira desde arriba, la traslación posterior no siempre es posible de corregir con los botones, ¿ya? Y la fuerza claramente depende de la cicatrización de la cápsula. Desde la biomecánica aprendí que los sistemas de botón más cerclaje son los que tienen mejores resultados biomecánicos, ¿ya? Sobre todo en traslación y rotación, y que la técnica de cerclaje debería ser amplia, un poco como mostraba el doctor Millet, ¿ya? O sea, no un túnel simple, sino que una X o dos túneles separados, pero tomando la zona anterior y posterior en su totalidad. Y que las pérdidas parciales de coracoclaviculares no siempre explican la variabilidad de los resultados funcionales, como lo hemos visto muchas veces en nuestros pacientes, que hay pérdidas pequeñas y andan bien, pacientes con nada de pérdida y no andan tan bien, y tenemos que entender que la inestabilidad horizontal tiene un rol en los resultados clínicos y deberíamos evaluar a nuestros pacientes también con estudios dinámicos de su estabilidad horizontal. Y claramente, la forma más segura de disminuir la probabilidad de tener malos resultados clínicos en algunos pacientes es agregando un cerclaje acromioclavicular, ya sea abierto o artroscópico, donde no sabemos todavía cuál sería la mejor forma. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Ya vamos entrando a la última presentación de la noche. Les aviso que el Dr. Millet está muy activo contestando preguntas. Dr. Millet is answering the questions right now. Así que pueden usar la casilla de las preguntas y él está muy activo contestándolas. Igual vamos a elegir las más relevantes, las que más se están repitiendo, para hacerlas hacia el final para todos. Y para terminar, el Dr. Miguel Pinedo va a hablar sobre qué pasa cuando este tipo de cirugías falla,
cómo definimos este fallo, cuáles son los factores de riesgo y cómo lo solucionamos. Muchas gracias, Miguel. Bien, ¿cómo están? Muchas gracias, Michael, por la invitación. Espero que todos se encuentren bien en sus casas. Bien, y antes que nada quiero aclarar un poco el concepto. Es distinto hablar de fallo precoz de la cirugía que el fallo de la cirugía precoz, es decir, que el fallo de la cirugía realizada en forma aguda. Aquí me quiero detener porque en realidad lo que voy a hablar en realidad es el fallo de la cirugía realizada en forma aguda, que puede ser tanto complicaciones a corto, mediano o largo plazo. Habiendo dicho esto, es importante también aclarar qué es una falla en la reconstrucción acromoclavicular. Una falla es una complicación, podemos ver fracturas de clavícula, fracturas de coracoides, fallas del implante, como hemos visto, fracturas de acromion que las vamos a empezar a ver si empezamos a hacer reconstrucciones acromoclaviculares, o infección. ¿Qué es una falla? La pérdida de reducción es una falla, si es parcial o si es total, con o sin síntomas. Lo que decía Rodrigo, si tiene estabilidad horizontal dinámica, ¿es considerada una falla? El dolor residual, que se ve bastante frecuentemente, asociado probablemente a osteolisis del extremo lateral de la clavícula, o dolor periescapular secundario a la disquinesia, o dolor sobre los implantes, ¿también sería falla? Otros, como por ejemplo la osificación subclavicular. Tratemos de analizarlo. Para mí una falla es aquella entidad que genera mayores costos, que genera un mayor tiempo de recuperación y por lo tanto en general también peores resultados clínicos. Bajo ese concepto probablemente es que saco a colación esta revisión sistemática del 2015 en que describe que las fallas más importantes son relacionadas a una infección, que la mayoría de los pacientes de estas series fueron manejados con antibiótico-terapia oral y uno solamente requirió hacer o retiro de implante en aproximadamente un 4% de los casos. La fractura de coracoide o clavícula, siendo la clavícula mucho más frecuente que la coracoide, en suma están descritas entre aproximadamente un 5 y un 6%. Y la osificación subclavicular, que es muy importante porque está descrita en forma extensa en la literatura, sin embargo no tiene incidencia en los resultados clínicos. Y este otro de revisión sistemática de Wood, un poco más reciente, describe una tasa de fallo de aproximadamente un 21%, siendo la infección similar al trabajo anterior. Sin embargo, ya describe que en las técnicas artroscópicas el porcentaje de infección sería menor. Y otra cosa que describe también es que las fracturas de coracoide y de clavícula, sobre todo de clavícula, serían menores si se usan suturas y botones versus injertos, y tendría que ver un poco con el uso de túneles a niveles claviculares de mayor grosor. Vamos a quitar un poco el sesgo de que somos traumatólogos, y este año se publica en un journal de radiología un trabajo realizado por radiólogos que es bastante crítico con respecto a los resultados de un grupo de traumatólogos. Describe aproximadamente un 78% de pérdidas de reducción de todos los tipos, comparados con el lado contralateral, un 59% de aumento del espacio coracoclavicular, 2/3 de los pacientes tienen osteolisis radiológica del extremo lateral de la clavícula, el ensanchamiento de los túneles se encuentra en un 82%, y complicaciones con los implantes aproximadamente un 19%. Sin embargo, la conclusión es que no hay correlación entre los hallazgos radiológicos y la presencia de síntomas, excepto en complicaciones que tienen que ver con el implante. Vamos a ver qué hay con respecto a la pérdida de reducción. Mi creencia es que está subreportada. La mayoría de los trabajos, cuando se hacen las revisiones sistemáticas, son radiografías unilaterales, no comparativas, por lo tanto no hay una definición clara de lo que es pérdida de reducción. Y la mayoría de los trabajos reportan pérdidas de reducción cuando sobrepasan el 25 o incluso el 50% del lado contralateral. Por lo tanto, tiende a ser menor el número. Ahora, ¿influye en el resultado clínico? Rodrigo algo nos mostró que al parecer sí, pero tampoco está tan claro. Lo que sí tenemos que tener claro es que hay factores que sí afectan la pérdida de reducción, y aquí nos vamos a tener este trabajo de Jung Baseo, que básicamente es el alineamiento que se forma entre el túnel clavicular y el túnel acromial, coracoide, perdón, al momento de hacer una técnica de un solo túnel por vía artroscópica. Básicamente el trabajo dice que si se reduce primero y se hace el túnel después, los túneles quedan alineados después al momento de reducir y por lo tanto eso se relacionaría con menor pérdida de reducción, y también los túneles se ensancharían menos. No tendría mucha diferencia en todo caso desde el punto de vista score de ACES, pero sí en un score coreano similar al score de Constant, que es en base justamente a 5 parámetros similar al Constant. Este otro trabajo de Sun, un poco más reciente, en que demuestra que hay aproximadamente un 23% de pérdida de reducción mayor al 50%, describe 3 factores asociados a esto. Uno, el túnel no centrado en la coracoide, siendo peor incluso el túnel coracoideo a nivel lateral, la presencia de osteoporosis
o la malposición de los túneles claviculares, y aquí me quiero detener un poco más porque hay más literatura con respecto a esto. Este fue el primer trabajo que describe que los túneles más mediales tendrían mayor pérdida de reducción. Es un trabajo de Cook en que hacía un túnel único con un implante, el GraphPro, perdón, y describió que efectivamente los túneles asociados, o sea, hay mayores pérdidas con un túnel y con un implante. Hay algo similar descrito con el tie rope, un solo tie rope, también tendrían mayores pérdidas de reducción que dos tie rope. Tenemos que tomar en consideración que en la anatomía normal, esto nos enseñó un grupo de Masoka, hay una relación entre la inserción del ligamento conoide y el largo de la clavícula. Sabemos que esta relación a nivel del conoide es aproximadamente un 24% el largo de la clavícula y en el trapezoide es aproximadamente un 17%. Este trabajo 2016 de Eisenstein nos demuestra que efectivamente los pacientes pierden más reducción si es que el túnel del conoides es más medial que el 25% y que si el túnel del trapezoide es más medial que el 16%, por lo tanto es importante al momento de hacer técnicas de reconstrucciones anatómicas. Sin embargo, a pesar de tener pérdidas de reducción, este trabajo no encuentra diferencias en tasas de retorno a actividades normales, siendo que era un trabajo realizado en población militar. Nuestra experiencia fue bastante similar inicialmente. El año 2008 iniciamos con una técnica artroscópica con un solo tie rope y perdimos 5 de los 8 pacientes por lo que es reducción, por lo tanto dejamos de hacerla. Uno de ellos, una falla importante en el implante que hubo que incluso reoperar, pero en el resto de los pacientes, incluso a pesar de haber perdido, tuvimos un score subjetivo bastante bueno. Con respecto a la inestabilidad posterior dinámica, no me voy a meter mucho porque el doctor ya lo conversó, el doctor Liendo. Con respecto a la fractura clavícula, como ya les dije, es aproximadamente entre un 5 y un 6%. Se empieza a ver ya en el momento en que empezamos a hacerle túneles a la clavícula con las técnicas anatómicas, con suturas o injertos. Esto es importante porque esto lo demostró el doctor Millet, que mientras más pequeño el túnel que nosotros hacemos en la clavícula, que tiene que ver con los implantes de sutura, mayor es la carga de falla de la clavícula. Es distinto hacer un túnel de 6 milímetros que utilizaríamos para poner un injerto a través de la clavícula que usar un túnel de 2,4 milímetros para pasar la sutura. Por lo tanto, es importante tenerlo en consideración. Hay que considerar también que la clavícula lateral tiene una menor densidad de ósea y una menor carga de falla, por lo tanto hay que evitar los túneles más laterales que 2,5 centímetros desde el extremo lateral de la clavícula. Ahora, ¿qué hacemos si tenemos una fractura al extremo lateral de la clavícula? Analicemos primero el desplazamiento. Si no hay desplazamiento, probablemente el manejo sea conservador. Ahora, si tenemos desplazamiento, tenemos que evaluar si existe o no compromiso de la estabilidad acromioclavicular. En el caso en que no exista compromiso de la estabilidad acromioclavicular, probablemente la reducción y osteosíntesis con placa y estabilidad acromioclavicular es importante setear el túnel coracoideo a nivel del centro de la coracoides. Es mayor resistencia en esa zona. Y también el grosor de los túneles a nivel de la coracoides. También es importante que un túnel de 2,4 milímetros la coracoides tiene mucha más resistencia que un túnel de 4 milímetros o dos túneles de 4 milímetros. ¿Qué pasa con la fractura de coracoides? Si no tienen síntomas, probablemente el manejo sea conservador. Si hay síntomas y no hay compromiso de la estabilidad acromioclavicular, probablemente, esto es una consideración, opinión personal, podríamos considerar el uso de una técnica de apristo de utilidad modificado, en el cual la punta de la coracoides se puede introducir en el cuello de la glena. Y si hay compromiso de la estabilidad acromioclavicular, deberíamos considerar la osteosíntesis de la coracoide e incluso adicionar una estabilidad acromioclavicular con placa gancho o con agujas acromioclaviculares. ¿Qué hacemos con el dolor residual? Descrito casi en el 30% de los pacientes por estas 4 entidades: rigidez o molestia con los implantes, sobre el 25% en varias series, la osteolisis sintomática del extremo lateral de la clavícula y la disquinesia escapular secundaria. Básicamente podemos decir que el dolor periescapular, sin otro factor, sin haber pérdida de reducción, etcétera, sin haber otra causa de dolor, en la rehabilitación es el manejo. Si es que los pacientes siguen sintomáticos después de la rehabilitación y hay pérdida de reducción, deberíamos hacer una reconstrucción anatómica con injerto. Si hay osteolisis,
deberíamos plantear la resección del extremo lateral de la clavícula, y si tenemos pacientes con molestias con los implantes deberíamos hacer el retiro de los implantes. ¿Con qué me quedo para la casa? Básicamente que más que manejar las complicaciones es la prevención de las complicaciones. Lo más importante es usar los túneles lo más pequeños posibles, evitar los túneles muy laterales a nivel de la clavícula por la mala calidad ósea, o muy mediales por la pérdida eventual de reducción, optimizar la posición del túnel a nivel coracoideo en técnicas de fijaciones corticales, evitar los túneles coracoideos en técnicas con injerto, y así hay que preferir el loop subcoracoideo. En caso de un solo túnel clavicular, es mejor reducir y brocar, y en el caso que se use un solo implante, sugiero agregar un cerclaje acromoclavicular. La artroscopía glenohumeral nosotros la agregamos en pacientes mayores de 30 años con el objetivo de hacer el diagnóstico de lesiones asociadas y por lo tanto con eso disminuir el riesgo de dolores posteriores después de la cicatrización. Los procedimientos artroscópicos sabemos que tienen menor porcentaje de infección y por lo tanto probablemente vamos a ser cada vez menos invasivos desde el punto de vista abierto. Y un mensaje muy importante: quédense en casa, y muchas gracias por la invitación. Yo quería hacer una pregunta que está en la lección acá. Dr. Millet, if you are going to do an diagnostic arthroscopic procedure before the reconstruction, is necessary to do an MRI in all your patients before the reconstruction? Yeah, that was a question that came up. Someone had asked that. Is it necessary? If you're gonna operate anyways, it probably isn't necessary. But sometimes we're trying to decide whether we're going to treat the patient non-surgically. Like, for example, that professional hockey player that I showed, I wanted to ensure that he didn't have any other additional injuries which would require surgery, or which would compromise his recovery, because the timing of his recovery was important. So in some cases, we use it to exclude additional injuries, because sometimes it can be, that would be a reason to do early surgery. If the patient's decided that that they want to have surgery and the surgeon decides that they need surgery, if you're going to do an arthroscopy anyways, I don't think it's absolutely essential. But it's helpful for me to have planning. If I'm going to do an AC reconstruction by itself versus an AC reconstruction plus a rotator cuff repair or plus a labral repair, it requires different instrumentation and different implants. So it's just helpful for my team to know ahead of time exactly what we're going to do. And what's your definition for an acute injury? Well, my definition is less than 3 weeks, but the literature is kind of highly variable on that. Some studies it's up to 6 weeks or 3 months even. So I think if you're going to put a graft in anyways, it doesn't really matter. But if you're going to just do CC fixation, it probably does matter more, because you're relying a little bit on the native CC ligaments to heal. So if I was going to do just CC fixation, I would try and do that within 2 weeks probably. Okay. The definition is highly variable in the literature. Mm-hmm. But should we rely on ligament healing, or should we be adding a graft in the acute setting as you do? There are a lot of questions about graft. We have easy access to grafts here, and it doesn't take that much additional effort for me to insert a graft. So I personally usually use a graft when the tightrope device initially came out with cortical buttons and sutures. I did a number of those acutely, and they worked great to reduce it. But the problem was that about 30 to 40% of the time they would pop back up again, and there would be a loss of reduction because the ligaments wouldn't heal. So some people then went to using 2 of them to try and provide more stability, or 2 of them plus AC fixation. So I went to using a graft in addition, even on the acute ones. Okay, and have you seen degenerate pathology acquired during your follow-ups? Is it common to have AC joint pain
during the first year? I would say that I used to always do a distal clavicle excision because in my training, we always thought that they would develop post-traumatic arthritis. And then in talking with Gus Mazzacca, he convinced me that the distal clavicle provided additional stability. So I started leaving the distal clavicle in place. And in most cases, it's fine, but I have had a few cases where they've developed post-traumatic osteoarthritis of the distal clavicle. I would say it's uncommon though. It's not very common that they develop that. More commonly in chronic ones, I have to do a distal clavicle excision because there's HO or there's a lot of scar tissue that's preventing the reduction. But in acute ones, I usually do not excise it. And unfortunately, I have seen some revision cases where there's been a lot of osteolysis and I've had to do structural bone grafts and things. You probably have seen those too, where it's very medialized from an overaggressive resection. Okay, and could you talk us through your physiotherapy protocols? What do you do after surgery with your patients? For a typical AC reconstruction, we will start supine passive motion. On day 1 after the surgery, they'll be protected in a sling for 4 to 6 weeks. And then at 4 weeks, they'll be allowed upright overhead motion, and they'll start active motion as well at the waist, and they'll start active forward elevation around 6 weeks. And we usually will let them get back to sports around 4 to 5 months post-operatively. Ok. Miguel, una pregunta para ti. Sabiendo que el riesgo de fractura es elevado en los casos de revisión, ¿debiéramos usar túneles claviculares en deportistas de contacto? ¿En pacientes que son deportistas de contacto? Mira, yo preferiría usar túneles pequeños igual y hacer un cerclaje acromoclavicular en un paciente con deportista de contacto, tratar de evitar los 2 túneles. Yo incluso mucho tiempo utilicé cerclajes con fiber tape sobre la coracoide bajo la coracoide y sobre la clavícula en distintas configuraciones, y al final el mismo fiber tape también hace un efecto sierra que también predispone a la fractura. Tuve 2 casos incluso de fractura en el debilitamiento que genera el fiber tape sobre la clavícula. Por lo tanto, tampoco te asegura el hecho de no hacer túneles disminuir el riesgo de fractura de clavícula. Pero yo creo que tal vez habría que apostar porque la estabilidad acromoclavicular adicional con un cerclaje permitiría usar o una técnica subcoracoidea más un solo túnel clavicular, que yo creo que sería lo que haría en un caso así. Ok, muchas gracias. Dr. Millet, about the same question. Have you checked the healing of your tendon loop around the clavicle and the coracoid? Have I checked? And how does it heal? That's the question. With no tunnels. I think it just creates a collagen scaffold that scar tissue can grow on. But that's a good question. We usually roughen the underside of the coracoid and sew the graft to itself. We've tried to avoid going through drill holes because of the risk of fractures to the clavicle. Ok, thank you. Pancho, una pregunta para ti, para ir ya cerrando. ¿Necesitamos constructos suficientemente estables o tenemos que buscar constructos que recreen la anatomía del paciente para lograr la cicatrización? ¿Tienen que ser biomecánicamente igual al nativo o puede ser cualquier cosa estable que permita la cicatrización? Porque la tendencia es ir a buscar cosas que recreen la anatomía y la biomecánica en el contexto agudo. En el contexto agudo lo que estamos buscando la mayoría de las veces es que cicatrice nomás. Efectivamente, eso fue lo que puse en la última diapositiva. Lo importante es que sea lo suficientemente firme para permitir la cicatrización previo
a estabilizar la articulación acromioclavicular y el espacio coracoclavicular. Ahora, si eso se hace a través de una estabilización de un túnel clavicular o dos túneles claviculares, probablemente cualquiera de los dos van a permitir una traslación superior lo suficiente para mantenerla. Ya Rodrigo habló sobre la traslación que va a ocurrir en la acromioclavicular. Por lo tanto, la pregunta concreta, cualquiera que sea lo suficientemente firme para mantener la estabilización, al menos la traslación superior y ojalá la posterior. Ok, perfecto. Y Rodrigo, la última pregunta para ir finalizando. Explícanos cuál sería la técnica o el cerclaje acromioclavicular ideal que debiéramos empezar a hacer para los que quieren empezar a hacerlo. Súper. Estuve viendo algunas preguntas que hay gente que pasa la sutura dentro de la articulación. No, esto es un sistema de internal brace, pero que estamos saltando la articulación. Lo ideal es que tengas una técnica con túneles pequeños para pasar un tape o fiber, en el caso de que lo hagas con fiber doble, en la zona clavicular distal y en el acromion, pero que se crucen sobre la articulación en alguna manera con una X. Yo creo que esa es la mejor, que es un sistema de 8, o por lo menos la que uso yo, y en general la hago sobre la zona anterior y superior, pero ahora que he leído más, parece que también uno debería cubrir la zona posterior. Artroscópico es difícil, pero está la técnica, y en el artroscópico son túneles claviculares pequeños y túneles acromiales pequeños, donde con un nitinol se puede hacer un cruce y que pasen por bajo la articulación y por arriba de la articulación, y eso sería la mejor configuración. Ok, muchas gracias. ¿Alguna pregunta del panel hacia algún otro integrante o hacia el Dr. Millet para aprovechar lo último? ¿Alguien que haga alguna pregunta? Dr. Millet, a question for the other panelists? I guess the thing that I'm struggling with is on acute injuries. We all recognize that we need to fix the CC ligaments. And the question is whether we think that the capsule or AC ligament needs to be fixed at the same time. I know it provides more stability, but in the acute setting, let's say within 2 weeks or 3 weeks of an injury, do you need to address the AC capsule or AC ligaments as well? And that's a question a lot of the participants had, and I don't know the answer to that. And I think we may be able to have healing, even though biomechanically it would be more stable to also address that. The question is, do you need to do that when you're treating these acutely? Thank you very much. Esa es la misma pregunta que tenemos varios, si realmente se hace necesario agregarle estabilidad al constructo, siendo que la tasa de reintervención, por lo menos, creo que sigue siendo baja con la mayoría de estas técnicas. Bueno, siendo ya casi 1 hora y cuarto de webinar, yo le quería dar las gracias a todo el panel, especialmente al Dr. Millet por estar presente desde Estados Unidos. Dr. Millet, thank you very much for being with us. It was a great pleasure to meet you. Excellent webinar. Thank you very much. Y muchas gracias a todos los panelistas, a Miguel, a Rodrigo, a Francisco, al Dr. Millet, y esperamos poder tener alguna segunda versión más adelante durante el año. Muchas gracias a todos los participantes, a todas las preguntas. Traté de seleccionar las que se van repitiendo. Y eso, esperemos encontrarnos en otra oportunidad. Muchas gracias a todos. Gracias, Michael. Saludos, muchas gracias. Muy bien.